Bueno, ese es el tema que nos convoca y aprovecho lo que dijo recién Sergio Castillo. A nosotros nos tocó en suerte que en la convocatoria de la Universidad de la Defensa Nacional para el año 2021, el Colegio Militar, en ese momento a los profesores de historia del Colegio Militar nos propuso incluir alguna temática pertinente, ya que la universidad iba a conmemorar los 40 años de Malvinas y creíamos que valía la pena tocar este tema. Tuvimos la suerte entonces que el año pasado los proyectos se aprobaron, se financió. Al final les voy a contar a qué se dedicó el financiamiento de este nuestro proyecto, y ese es el tema del cual vamos a hablar ahora. Vamos a contar en unos pocos minutos de qué estuvimos haciendo y los principales resultados que vamos obteniendo hasta ahora. Bueno, si Dios quiere, así, ahí está. Allí tenemos a los integrantes. La mayoría somos profesores del Colegio Militar, entre ellos tenemos algunos veteranos de guerra de Malvinas. En este momento sigue con nosotros el coronel retirado de veterano de guerra de Malvinas, Esteban Carlucci, que es profesor además del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. También entre los profesores está el coronel Liberatori, que es el subdirector del Colegio Militar actualmente, el coronel Locatelli, que es profesor de la conjunta de la Escuela de Guerra de Ejército, el resto de los profesores que algunos tenemos aquí presentes, y al final está agregado en otro color el actual secretario académico del Colegio Militar, que se integró ahora al proyecto, que es el coronel Carlos Fratelli, a quien hicimos recién subir al panel. El problema de investigación para nosotros era importante, ya que veníamos escuchando acá, no vamos a exagerar que cada argentino dijera cuántas y cuáles fueron las campañas, cuántas y cuáles fueron las batallas, pero que lo digan los civiles, podían decirlo, lo escriben, lo siguen escribiendo. Ya que lo digan los militares, era como para que nosotros nos pusiéramos preocupándonos, que técnicamente nosotros sepamos de qué se trata una campaña militar, por qué es que tiene que tener ese nombre, y la batalla ni hablar. Y cuando eran oficiales de Estado Mayor, ya decíamos, bueno, si cada uno tiene una respuesta, vale la pena que tratemos de ver si le damos una versión por lo menos oficial. Por eso es que el Colegio Militar se puso a trabajar en esto. El objetivo del proyecto, el general, era ese, y al final ustedes verán que lo que quisimos hacer es el estudio histórico del hecho. No estamos aquí criticando la conducción de cada una de las campañas o las batallas, sí fuimos a ver qué campañas se efectuó y qué batalla a partir de las campañas se ejecutaron. Los objetivos específicos en el proyecto entonces eran estos: identificar, comparar y explicar las campañas, y lo mismo hacer con las batallas. El método nos propusimos que sea este. Se lee desde el fondo, así no lo tengo que repetir yo. Sí, bueno. Allí entonces nos encontramos con que campañas y batallas son propios de lo que actualmente denominamos niveles de la conducción militar hace ya muchos años: el nivel operacional para las campañas y el nivel táctico para las batallas. Nos pareció importante hacer eso que estamos leyendo allí, un recorrido desde el origen y la evolución de la guerra, en donde en algún momento se necesitó especializar en la conducción militar. Y luego la evolución de la guerra hizo de que esa conducción militar tenga diferentes niveles. Cada nivel tiene un problema militar operativo que le es propio. Ese problema hay que resolverlo. Y para la resolución aparece una solución que le sirve como finalidad o razón de ser, y hacia abajo vamos a ver enseguida cuáles son las variables cuantitativas y cuáles las cualitativas que hemos puesto a comparar a los fines de tratar de identificar, como dijimos, campañas y batallas. Con eso que dijimos, ya, a ver si se ve, sí se ve. Aquí ya no dice objetivos de los proyectos o objetivos del proyecto, sino ya objetivos de la investigación. Cuando nos pusimos a investigar, tuvimos que agregar entonces este objetivo como cuestión inicial o como primer capítulo de nuestra investigación, para luego abordar los que originalmente eran que teníamos previstos. Nuestro trabajo entonces, en 20 minutos no vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar justamente de lo que está luego del cuadro.
pero sí que conozcan que si hablamos de qué se trata la guerra, usamos a Clausewitz, que tiene esa versión clásica original de que es parte de la política, y la versión de Foucault, que estudió a Clausewitz y dice, se equivoca Clausewitz cuando cree que lo permanente es la guerra, lo permanente es la lucha por el poder. Bueno, desde allí, el origen, la evolución, la necesidad de los conductores militares, y cuando aparecen los conductores militares, aparecen en los diferentes niveles, y en cada uno de los niveles llegamos a que las campañas y las batallas es lo que nosotros vamos a investigar. Estos son los niveles que conocemos, ya para la época de la Guerra de Malvinas existían. En ese momento en la Argentina se usaba la división del nivel táctico en dos. La finalidad que tenía la táctica inferior era ganar los combates, la táctica superior ganar las batallas. El nivel que en ese momento se llamaba estratégico operacional y actualmente operacional, ganar las campañas. Ganar la guerra le tocaba la estrategia sectorial militar, y todo esto a los fines de que contribuya a que el ganador tenga la guerra ganada y pueda a la hora de la paz firmar mejor, en mejores condiciones. Todos los niveles tienen esta finalidad o razón de ser. Para cada uno de estos finalidades lo vamos a tomar como el problema militar a resolver, con espacios, tiempos y medios que van a ser propios. Allí aparecen entonces que el espacio para los combates son lo que la historiografía militar ha llamado campos de combate, campos de batalla para las campañas, teatro de operaciones, para las batallas, teatro de operaciones para las campañas, y el teatro de guerra es donde se juega la guerra para ganar la paz. Los tiempos para el planeamiento, tenemos en plazos lo que está en color rojo, y después nos ayudamos mucho con un trabajo que hizo la Escuela de Guerra, que se llama Bases para el Planeamiento Estratégico. En el tomo 3 habla justamente de la estrategia operacional y habla de lo que aparece allí entre paréntesis y en negro, los tiempos reales, que son los que tiene el nivel táctico y el nivel operacional. El tiempo real es ejecutar lo que alguien planificó, y lo planificó en una determinada duración para su campaña, en la secuencia de oportunidad que era para los niveles estratégicos superiores. Allí aparecen las fuerzas que normalmente trabajan en los combates, son grandes unidades de combate que están conformadas por subunidades y unidades tácticas, grandes unidades de batalla que están conformadas por grandes unidades de combate. En el caso de las campañas, las juegan las fuerzas que se ponen a partir de las fuerzas armadas que se asignan a un teatro de operaciones, ese espacio en el cual se desarrolla la campaña, y el nivel de la estrategia militar y la estrategia operacional con el instrumento militar para la estrategia militar y para la estrategia nacional, el potencial nacional. Allí recuadramos en los niveles que nos ocupan, campañas y batallas, es lo que vamos a ver nosotros. Recordemos cómo ese problema militar a resolver que le toca a cada nivel. La campaña entonces sería el principal problema militar operativo a resolver por ese nivel de la conducción que es el operacional. Las variables que vamos a usar a los fines de ver cuáles fueron las campañas en este conflicto, cuantitativas van a ser las mismas que vamos a tener para cuando veamos las batallas, espacio, tiempo y fuerzas, y en cualitativas, cuál fue la actitud de la campaña. En el caso de la batalla, decimos que es el principal problema militar operativo a resolver por el nivel táctico, o también podemos decir que es un acto táctico en donde los actores son los que chocan en ese teatro de operaciones, y sobre ese acto táctico decimos que es superior porque el resultado de ese acto táctico es el que implica una modificación sustancial de la situación que va más allá de lo táctico, a lo operacional o a lo estratégico. Esa es la diferencia con el combate. La diferencia esencial pasa por ahí. Las variables que operacionalizan el concepto de batalla, entonces las cuantitativas las vamos a ver enseguida en cada una de las que consideramos hasta ahora, que serían las batallas, espacio, tiempo y fuerzas, y cualitativas, que son las que le van a dar mayor valor a las cuantitativas. Y antes, no quiero olvidarme de decir que nosotros vamos a ver enseguida cualquiera de aquellas tres cuantitativas, una sola de las tres cuantitativas, que haya modificado sustancialmente la situación de un teatro de operaciones o de un teatro de guerra, la vamos a considerar batalla. Y va a tener mayor fortaleza cuando quizás hasta la fortaleza se la da
la consecuencia política, que es la última de las cualitativas que pusimos, ¿sí? Le vamos a dar un nombre a la batalla que tendrá que ver con lo cualitativo del tipo de fuerzas predominante que hubo en cada una de ellas. Dicho todo esto, todo es lo que hemos estado investigando y ahora vamos a ver nosotros lo que para nosotros son los primeros o principales resultados. En cuanto a campañas, decimos que hubo 3 campañas en esta guerra, 2 argentinas. La primera es la ofensiva. La ofensiva le vamos a dar el nombre del Teatro de Operaciones Malvinas. Tuvo una duración de 5 días, desde el día D hasta el D+5, día en el que va a aparecer otra campaña, otro decreto, y las fuerzas empleadas para esta campaña ofensiva fue la Fuerza Tarea 40. El comandante de ese Teatro de Operaciones Malvinas fue el general García. El comandante de la Fuerza Tarea 40 fue el contraalmirante Busser. La creación del Teatro de Operaciones Malvinas era para el día 1 de abril, era el día que se iba a creer que iba a ser el día D. El día D es cuando comienzan los disparos. Muy bien, los disparos comenzaron por razones meteorológicas el día 2 de abril y ese terminó siendo el día D, el 2 de abril. Acá vemos en color oscuro el Teatro de Operaciones Malvinas. El Teatro de Operaciones Malvinas estaba alrededor de las Islas Malvinas, de las Islas Georgias y de las Islas Sandwich. El Teatro de Operaciones Malvinas hablaba de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. El día D de la campaña ofensiva argentina, a la que podemos decir, si le queremos dar un nombre, la del Teatro de Operaciones Malvinas, por la recuperación del dominio del Atlántico Sur Occidental. Hace un rato Agustín hablaba del tema de lo que era el Atlántico Sur. Bueno, el lado occidental era el que ya estaba a cargo de los ingleses, vamos a ver cuántos años hacía hasta que se produjo esta campaña ofensiva. Al día D+1, este combate agrega a lo que decíamos acá, la recuperación. La campaña habla de todo el Atlántico Sur. Para lograr todo el Atlántico Sur había que adueñarse militarmente también de las Islas Georgias del Sur. Vemos la campaña que sigue, la defensiva, que tiene lugar el 7 de abril a las 19 horas. Enseguida vamos a ver el documento que crea el Teatro Nuevo, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, y esto va a durar hasta que termina la guerra, el 14 de junio. Las fuerzas son las que comanda el Comando Conjunto Subordinado Malvinas, y ahora vamos a ver la creación. Hay una diferencia. El comandante militar también lo era como gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, mientras que el vicealmirante Lombardo es el comandante del teatro y fija su puesto de comando en Bahía Blanca. Acá vemos la jurisdicción del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Se suma a lo que estaba rodeando las islas que mencionamos antes, la costa argentina como una especie de zona de comunicaciones con este teatro o las zonas de combate que van a ser las de las islas. El 14 de junio de 1882 terminó esa campaña, la campaña defensiva. Y ahora vamos a ver la campaña británica. La campaña británica tiene un nombre corporativo, corporate en inglés, tiene un espacio que es el de las zonas de exclusión o zona de exclusión marítima, y tiene un inicio que muchas veces se ha creído que es el 1 de mayo, pero no. El 1 de mayo fueron los primeros bombardeos a partir de Vulcan británicos sobre las Malvinas. El 24 de abril los ingleses fueron para reconquistar para ellos Georgias, cosa que lograron el 25 de abril. La fuerza que trabajó allí es la Fuerza de Tareas 317. Acá tenemos todos los desplazamientos hasta la isla Ascensión, desde Gibraltar, la mayoría de los medios y desde las Islas Británicas, y luego el dividirse hacia Georgia del Sur y Malvinas. Acá tenemos la zona de exclusión, y acá tenemos algunos de los hechos que nosotros no vamos a entrar a considerar, porque dijimos que solamente vamos a ver los hechos históricos, pero además de que el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, Georgia también estaba fuera de la zona de exclusión. Acá tenemos uno de los mapas que aparecen, como dice allí el libro, en la historia oficial que los británicos escribieron. El autor es Lawrence Freedman, en el año 2005, en la página 588, aparece aquí el movimiento de una de las 2 brigadas que trajeron los británicos a la Guerra de Malvinas. Esta es la Brigada de Comandos 3, esta es la Brigada de Infantería 5, esto también está en el libro de Friedman. Y ahora vamos a las batallas.
Decimos que estamos frente a una batalla y a la batalla el nombre se lo pone la historia. O sea, nosotros tenemos a nuestros oficiales que van a aprender de qué se trata algo de esto en el colegio militar y sobre todo acá planificar una batalla y planificar una campaña. Pero quien va a decir si fue el combate de San Lorenzo o la batalla de San Lorenzo es la historia. Y sobre todo lo va a ver a partir de lo que dice el texto aquí, de la modificación sustancial o no de la situación estratégica operacional, eso es lo que le va a dar. En la explotación o el aprovechamiento de ese hecho táctico lo dan justamente los niveles superiores a lo táctico, el operacional y el táctico. Es como un dado en el cual las variables operacionales y cuantitativas, espacio, fuerzas y tiempo, antes de la batalla están de alguna forma y el resultado de la batalla nos hace que comparemos y veamos cómo está el tiempo ahora, cómo está el espacio y cómo están las fuerzas que jugaron allí. Si a eso, como dijimos antes, le agregamos la consecuencia política que existió después de una batalla, la historia está llena de ejemplos que nos muestran y vamos a ver ahora qué consecuencias políticas tuvo cada una de los resultados de lo que consideramos batallas en esta guerra. No nos va a quedar en este equipo ninguna discusión respecto a estas tres batallas. Empezamos mirando las campañas. Dijimos que la campaña ofensiva no tiene un nivel de fuerzas como que el nivel operacional ha pensado mucho más, que los argentinos realmente sorprendieron a los británicos haciendo su campaña ofensiva. Luego, esta es la batalla anfibia por el control del Atlántico Sur, que después los ingleses usan Operación Rosario, o en inglés se usa mucho Operación Barbarroja, operación, a lo que es campañas. Pero en el caso de los argentinos, nosotros tenemos bibliografía muy interesante, como la del coronel Best, o como la del profesor Isidoro Ruiz Moreno, que habla de las campañas argentinas. Y las campañas argentinas en la historia tienen ese nombre. Luego tenemos la batalla aeronaval de San Carlos, enseguida vamos a decir por qué creemos que es una batalla. Allí las campañas que se estarían enfrentando son la del Teatro de Operaciones Atlántico Sur y la inglesa, o británica mejor dicho, y después va a aparecer un elemento nuevo que es el comando o el centro de operaciones conjuntas, justamente tiene que ver con el resultado de esta batalla, versus siempre la campaña inglesa en la batalla decisiva de Puerto Argentino. A estas dos se agregarían, las que para nosotros inicialmente empezaban siendo preguntas, la posibilidad de considerar a Darwin o Pradera del Ganso como una batalla aeroterrestre y de considerar la de Georgia del Sur el 25 y el 26 de abril como una batalla anfibia. Eso es lo que estamos todavía dilucidando. Veamos batalla por batalla. Anfibia dijimos que es esa variable cualitativa. La mayoría de los medios fueron anfibios, la performance de los medios fueron anfibios. Por la recuperación de Malvinas sería esta batalla. Vemos antes del 2 de abril casi 150 años de dominio británico, el espacio está dominado, todo el Atlántico Sur Occidental, por los británicos, y las fuerzas, solamente una compañía de marines, que para colmo en ese momento llegaba a 100 prácticamente el número porque estaban en el relevo, o sea que si uno decía, eligieron mal el momento porque justo está el relevo y están reforzados, acuérdense el episodio de Davidoff y todo lo que había, pero lo que sí es cierto que no había ningún militar antes del 2 de abril argentino en ese lugar. Las consecuencias que nosotros decimos, o las variables cuantitativas luego, las tres, modifican sustancialmente la situación de ese teatro de operaciones y de lo que va a ser el Atlántico Sur Occidental. Es el primer día del dominio argentino, o sea, la bandera argentina se vuelve a subir desde 1833 en las Islas Malvinas recién ese día. Es el dominio argentino todavía de Malvinas, al día siguiente ya es de todo el Atlántico Sur con la Operación Georgia, y se van los ingleses y queda la Fuerza de Tarea Conjunta inicialmente el 2 de abril. Decimos que esto realmente modificó sustancialmente la situación del teatro y de la estrategia nacional también. Pero si vemos ahora qué ocurrió en Inglaterra sobre todo, independientemente que para la Argentina, los memoriosos recordarán que al 30 de marzo el gobierno militar tuvo una de las mayores concentraciones en contra del gobierno que en ese momento estaba a cargo de la Argentina, pero el 2 de abril salió el pueblo argentino a fortalecer al gobierno argentino. Mientras que en Inglaterra, ¿qué pasaba? Reemplazaban al que está a cargo de las relaciones exteriores, la nación británica impulsa, aprovechando que es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución el mismo 3 de abril, conforman un gabinete de guerra que no existía,
conforman la mayor flota militar británica luego de la Segunda Guerra Mundial y ponen sobre todo en conocimiento de su sociedad de qué se trataba el tema Malvinas. Entonces, nosotros creemos que todo esto da como para que cuando se enseñe sobre el 2 de abril, se considera el 2 de abril como una batalla. Los ingleses, o los británicos, en su versión oficial le llaman Battle for Stanley. O sea, si bien de vez en cuando parece que usan battle como si no fuera batalla, pero acá queda clarísimo que esta para ellos también fue una batalla. Vamos a la segunda batalla en orden cronológico, que es la batalla aeronaval de San Carlos. Ahora lo podemos decir, hace unos años cuando dábamos clase hablábamos de eso y cómo no había, sí está el equipo de combate Güemes, pero los medios preponderantes son aeronavales, sobre todo los navales que ponen los británicos, y lo aéreo, llámese el componente de los medios aeronavales y también de la Fuerza Aérea Argentina. Acá tenemos, antes del 21 de mayo, antes de producirse la batalla, el dominio argentino de Malvinas, desde hace 58 días, lo tachamos porque como valor estratégico, 150 años contra 58 días no es mucho, pero vamos a ver qué pasa con las otras, y volvemos a lo que decíamos, si hay una sola que consideremos modificó sustancialmente, estaremos en presencia de una batalla. Decíamos el dominio argentino, y las dos grandes unidades de combate en ese momento, o sea, dos brigadas, si bien ya había tres, pero eran tres que no habían llegado completas, por lo cual decimos que eran o dos reforzadas o tres disminuidas, las que estaban, versus ningún militar británico en las islas. Después del 25 de mayo, ¿qué ocurrió? Hay una ocupación de una importante cabeza de playa en Malvinas, y ya equiparan, esto es RPC, Relación de Poder de Combate, en el Teatro de Operaciones, con el desembarco de dos brigadas británicas. Y en cuanto a lo cualitativo, fijémonos, hay un planteo, en este caso defensivo, quiere cerrar el espacio, la Argentina, las fuerzas británicas quieren abrir el espacio, es el espacio hacia Puerto Argentino, ahí está entonces el planteo defensivo-ofensivo de la batalla, y las consecuencias políticas cuáles fueron para la Argentina. La derrota argentina hizo que se trasladara el comando del Teatro de Operaciones Atlántico Sur desde Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, se creara el Centro de Operaciones Conjuntas, con lo cual disminuía de alguna forma la autoridad del comandante del Teatro de Operaciones, pues ya había un comando tripartito con el general García, y en este momento no recuerdo al brigadier que estaba también en ese comando como autoridad de la Fuerza Aérea, y también se comenzaba a ver más posible la amenaza desde Chile para ese momento histórico. Mientras que había ocurrido para Inglaterra, la victoria no les había salido gratis. Fue una victoria que se podría adjetivar como pírrica por lo costosa que fue. Tan costosa fue que puso en jaque al gobierno de Thatcher en Londres, y tan así fue que obligó a los militares. Hay declaraciones de Thompson que aparecen ahora en YouTube, y hay una muy cerquita de estos días que le hace Nicolás Casanseo, donde también dice Thompson que ellos no querían ir a Darwin, pero el poder político les está pidiendo esto, una nueva y pronta victoria militar, porque si no, estaban pensando en todo lo que se perdió, enseguida a ver algo, de medios en el desembarco en San Carlos, necesitaban de una nueva y pronta victoria militar para poder continuar la guerra. Entonces, esto nos hace pensar que no hay duda para nosotros de que también se trató de una batalla, la aeronaval de San Carlos. Al 25 de mayo, cuando el Atlántico Mayor es ese que empieza a hundirse, se hunde el 27 de mayo, algunos por eso le ponen la fecha de que esta batalla termina el 27 de mayo. Aquí aparece la batalla de San Carlos, también en el libro de la versión oficial de la Guerra de Malvinas. Vamos ahora a la aeroterrestre de Darwin o Pradera de Ganso, que algunos podemos poner todavía el signo de pregunta. ¿Qué pasaba antes de producirse el acto táctico? Antes del 28 de mayo, en ese momento había casi 2 meses de dominio argentino, contra 150 años no es muy importante, pero el espacio sí era dominado. Ese era un importante terreno llave. Un terreno llave, para los que por ahí no conocen, es ese espacio que aquel militar que ocupa, aquella fuerza militar que lo ocupa, tiene ventajas considerables respecto al que no lo ocupa. Justamente es la guerra por los terrenos llaves. Después en algún momento se les llama objetivos, y esos objetivos son los que cuando uno no lo tiene, lo quiere conquistar. Así que se dice que las batallas buscan abrir espacios hacia esa conquista.
y cuando lo tengo es cuando cierro los espacios para mantenerlo. Allí entonces lo de los planteos que hablábamos recién. Este es un importante terreno llave, está dominado por los argentinos y las fuerzas militares en el teatro de operaciones, como para ver la situación operacional, es la misma que había después de la batalla de San Carlos. 2 brigadas argentinas contra 2 brigadas británicas en general. Pero en el lugar hay un regimiento de infantería argentino reforzado versus 2 regimientos de infantería británicos que se acercan. Después del 21 de mayo, o sea, con la victoria inglesa, son los ingleses los que van a dominar ese importante terreno llave, pero no se modificó la relación de poder de combate prácticamente, y el tiempo tampoco. Diríamos que hasta ahí, salvo por esta variable cuantitativa, había que ver si estábamos o no frente a una batalla. Pero para los ingleses es una de las batallas más importantes de su historia. De hecho, que ellos cuentan a 10 batallas y por diferentes razones, Darwin para ellos es una de las 10 batallas más importantes de su historia. Aquí anda dando vuelta y a la tarde va a aparecer la doctora Cristina Domínguez, que es quien me hizo ver eso alguna vez y además está casada con un veterano de guerra que tuvo la suerte de tener que combatir en Darwin. Los planteos. Previo, defensivo para... El planteo previo es defensivo para la Argentina, por lo que decíamos recién, quería quedarse con ese terreno llave, y para los ingleses ofensivo porque querían conquistarlo. Y como consecuencia política, la explotación como batalla ganada de esto que uno dice, che, pero acá pelearon 2 regimientos, 3. Bueno, pero para ellos fortaleció la posición, la vendieron, que de eso se trata lo que hace los niveles estratégicos, como esa victoria que luego de lo costoso que le había resultado el desembarco en San Carlos, le permitía mejorar la posición de seguir la guerra como quería el gobierno inglés. Acá tenemos lo que sería la batalla de Buckley en esa versión oficial inglesa. Vamos a la batalla decisiva de Puerto Argentino. Allí ya decimos decisiva porque decidió las campañas y la guerra. Antes del 11 de junio hubo más de 2 meses de dominio argentino, el espacio estaba dominado por la Argentina, pero solamente ya para la capital de las Islas Malvinas. O sea, era el único espacio que en ese momento dominaba la Argentina, y los medios que se enfrentaban era lo que iba quedando de 2 grandes unidades de combate argentinas y lo que iba quedando de 2 grandes unidades de combate, o sea, 2 brigadas argentinas contra 2 brigadas británicas. Después del 14 de junio, ya después del 14 de junio, uno dice, bueno, ganaron los ingleses, pero al día de hoy ya se llevan más de 41 años de dominio inglés. Nosotros estamos haciendo esta investigación porque a 40 años de Malvinas, la Universidad de la Defensa Nacional nos dice, che, investiguen un poco más si quieren sobre Malvinas, y acá estamos hablando de cuáles y cuántas fueron las campañas y las batallas. El espacio es otra vez el dominio inglés en el Atlántico Sur Occidental, y con eso, con la rendición argentina, volvieron los ingleses a estar con fuerzas militares y nosotros a tener que evacuar a las nuestras. Y en cuanto a las cualitativas, después de ser todo táctico, lo que hace como consecuencias políticas para la Argentina es la que se leen allí: la rendición militar, el final de la presidencia del teniente general Galtieri, reemplazo de la Junta Militar, llamado a elecciones, final de lo que se llamó proceso de organización nacional. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de la política británica respecto de Malvinas, todo lo que se había avanzado hasta el 2 de abril realmente se endureció. Se aumentó la deuda externa para la República Argentina y apareció un decreto de las Fuerzas Armadas para la población argentina. Mientras que para los ingleses se fortaleció el gobierno de Thatcher, que la verdad que antes del 2 de abril del 82 venía bastante mal también. Se fortaleció el reinado de Isabel II, que se la discutía, y se restableció también, o se fortaleció la monarquía británica. Y lo último, desde el punto de vista militar, se decidió tener la base la base militar muy importante que tienen los británicos en Monte Agrado. Nos queda, esta es la mirada de antes del 11 de junio, cómo estaba la situación previa a esta que va a ser la batalla decisiva en Puerto Argentino. Acá hablábamos del importante terreno llave que había sido Bugrín. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar también en el Colegio Militar y con otros de investigación, lo que llamamos el triángulo dominante de este archipiélago. Este archipiélago es el más importante del Atlántico sur-occidental y además se domina justamente en estas que son las 2 grandes islas desde este lugar. Por algo es que acá está
la capital, es donde está identificada, materializada la capital política y económica, y son estos tres terrenos llaves muy importantes por los que se pelea en cualquier guerra que tenga que ver con este archipiélago. Sé que el capitán Tesey después va a hablar algo de la guerra o la primera guerra esta. Va hablando ya de Georgias y de si o no puede o no ser una batalla que teníamos antes del 24 de abril o antes del 25 de abril. Un dominio argentino de un importante terreno llave en el teatro de operaciones como eran las Georgias, y como fuerzas, un grupo de tareas argentino versus 0 fuerzas británicas. Después del 24 de abril, nos tomamos, podríamos poder, ya hace más de 41 años que lo domina, pero como todavía seguía la guerra, sí hay un dominio inglés importante en este importante terreno llave que son las Georgias. Ellos van primero por las Georgias el 25 de abril, cosa que después ellos lo cuentan y hace pensar que para ellos era dudoso que los argentinos no quisieran volver a Georgias, o para ellos pensar que si la guerra tenía posibilidades de detenerse diplomáticamente por las razones que fueran, al menos ya tener el control dominado de una parte importante del teatro de operaciones como eran las Georgias. Muy bien. Como cualitativas antes y después, bueno, aquí tenemos una rendición de la plaza casi sin resistencia, aunque hubo una resistencia, y la explotación como batalla ganada fortaleció la posición política del gobierno de Thatcher. Acá para ellos también es la batalla de Georgia del Sur. ¿Qué decimos nosotros como conclusión? Las tres que inicialmente dijimos para este equipo de investigadores, cada vez más y con más fundamentos, en breve empezaremos a publicar algo de lo que estamos diciendo aquí, son batallas. La aeroterrestre de Darwin, con todo lo que venimos diciendo, creemos que también, sobre todo los ingleses lo van a considerar y lo consideran así. Lo que nos queda duda todavía, y por eso estamos mirando, lo que nos falta ver, es si la de Georgia del Sur la podemos considerar una batalla o no. Como resultado del financiamiento, pudimos comprar algunas publicaciones que nos han servido y que el secretario académico me decía, digámosle al auditorio de hoy, qué es lo que pudimos comprar. Este es un libro que tiene la editorial universitaria del Ejército, que el año pasado sacó como conmemoración de los 40 años de Malvinas, que forma parte de la currícula cuando se habla de Malvinas, esta crónica ilustrada para los cadetes que ven una de las materias nuestras en cuarto año referida a historia justamente de las campañas militares argentinas, en donde se ve las campañas de Malvinas. Y la otra, aprovechamos para poder comprar esta, que es la versión oficial, está en inglés, y en este momento estamos avanzando en la traducción. ¿En qué momento nos encontramos en la investigación? Ya vimos qué pasaba antes, qué pasaba después de las campañas y sobre todo de las batallas. Lo que estamos trabajando ahora es en el durante. Si bien hay mucho escrito de qué es lo que pasaba durante, quiénes fueron los que participaron en cada uno de esos eventos, en eso estamos, y nos está sirviendo mucho la traducción que viene justo para lo que decía Sergio Castillo. Por suerte, el Ejército Argentino tiene equipos de traductores que nos están ayudando a traducir esta versión oficial. Bueno, hasta acá estamos nosotros y después quedamos para las preguntas de cualquiera de las exposiciones que se hablaron aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda a los organizadores? ¿Era hasta las 11, como dijeron? ¿Hasta las 11? Bueno, entonces si hay alguna pregunta para hacer de las tres exposiciones, estamos... El aplauso a la exposición. Bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta, Gustavo, adelante. Mi coronel. Respecto de lo que vos mencionaste, que tal vez lo pasaste un poco por alto, o lo mencionaste simplemente como dato, con lo cual no estoy de acuerdo, Sí, señor. por eso te lo pregunto. ¿Por qué considerás que en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur el mar fue considerado, tomado como zona de comunicaciones? Bueno, Toda vez que el Sí. viejo reglamento de los SPAC, vigente Ujú. durante la guerra, ujú. explicaba el teatro de operaciones discontinuos y zonas de comunicaciones discontinuas, pero nunca se habló de que una zona de comunicaciones podía estar en el mar. El hecho es que la única comunicación, de hecho, justamente, perdón por la palabra que tengo que repetir, de hecho se transformó en una zona de comunicaciones. Nosotros consideramos que el hecho también de que nos apareció algo que no teníamos en ningún documento, el Teatro de Operaciones Malvinas.
y ese aparece en un documento de Fuerza Aérea que lo mostrábamos recién allí. Me refiero al Teatro de Operaciones del Atlántico. Por eso, en el Teatro de Operaciones Malvinas, allí sí se ve que cuando trabajábamos antes, trabajamos con la jurisdicción del TOAS, del único documento oficial que lo mencionaba, que era el informe oficial del Ejército Argentino del año 83. En esa jurisdicción aparecía esta unión, que lo aclara el documento o la página de Fuerza Aérea, une el Teatro de Operaciones Malvinas, era alrededor de las islas y seguramente respondiendo a esa doctrina vigente. Entonces eran discontinuos, estaba sobre los archipiélagos, como vimos, de Malvinas, de Georgias y de Sandwich. Pero cuando crean el TOAS, le agregan el espacio de la plataforma continental argentina. Y allí, decimos nosotros, de hecho, están conformando lo que pasó, o sea, se intentó al menos comunicar las Islas Malvinas, sobre todo porque Georgias se pierde muy rápido, y de alguna forma fueron lo que comunicaba y servía de puente como para llevarle medios, era a través del mar, a la zona de combate. Para hablar técnicamente de qué se trata una zona de comunicaciones, es desde la zona del interior y comunicar hasta la zona de combate, que era Malvinas. A la vez de eso, la zona de comunicaciones, de acuerdo al reglamento de los SPAC, tenía otra serie de cuestiones que proporcionar, Sí. como eran bases de apoyo, Un comandante, etcétera, que allí no se configura. Entonces, yo creo, dentro de esta jornada y dentro de ese proyecto, que se debería considerar lo que doctrinariamente estaba establecido en ese momento. no solamente eso, El sino concepto. que se debería considerar, en mi opinión, que ese teatro tan particular, ambos, Sí. pero particularmente el TOAS, se apoyó, no tuvo zona de comunicaciones, y se apoyó directamente en la zona del interior, que de hecho fue así. Sí, hay un problema que se adiciona, me parece, a esto, que es, lamentablemente, en algún momento parece que después del hundimiento del Belgrano, así se dice en mucha historiografía militar, la Armada Argentina tiene que estar atento a que si sale está en posibilidad de también ser hundida por un submarino nuclear o un submarino británico en general. Pero la intención en el momento de creación del TOAS era contando de que la Marina también iba a poder seguir trabajando, de hecho que lo siguieron haciendo en ese aspecto. Estoy hablando solamente de la parte logística de poder servirle de nexo, de contar con medios que después puedan combatirse en la zona de combate. Pero acá hay otro dato más. Cuando se decreta el TOAS, El 7 de abril a las 19 horas. en el decreto 700, casualmente una de las cuestiones que no determina el presidente de facto Es la jurisdicción. es la jurisdicción. Exactamente. Que va a ocasionar un problema terrible con la finalización de la guerra y que actualmente hay problemas inclusive para determinar, ya lo determinó en medio de hecho y manu militari, el Estado Mayor Conjunto, y ese es el gráfico que ustedes... Sí, el gráfico ese es el informe. Es el único lugar donde dice ya se va a determinar y lo determina ese informe. No, por eso a mí me parece no totalmente adecuado, acertado, considerar al mar ese espacio marítimo como zona de comunicación. Bueno, lo podemos nosotros cuando escribamos hacer alusión a que hay cosas que siguen discutiéndose. Así que A eso apuntaba mi aporte. muchas gracias, mi coronel. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna de las otras? Adelante, ¿cómo le va, señor? Está Gustavo, buen día. Para Agustín, una pregunta. Él hizo una interesante, me gustó, exposición sobre el planteo de la Armada Argentina en su relación de poder de combate con los que consideraba posibles antagonistas. En alguna parte de la historiografía encontraste que se consideraba también al Reino Unido como un probable antagonista, que ya estaban bajo poder de ellos, las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Además es una excelente pregunta y viene a colación para poder también juntar los trabajos, ¿no? Bueno, la respuesta sería sí y no. Voy a tratar de ser sintético. Bueno, con el coronel de la Fontana nosotros tenemos un libro publicado sobre la cuestión Malvinas en el siglo XX, es decir, ya más en larga duración, previo al conflicto del Atlántico Sur, y uno de mis aportes en esa bibliografía
que es de acceso gratuito, está publicada por Editorial Teseo, se puede acceder, es Malvinas y las guerras del siglo XX. Había trabajado las hipótesis de conflicto y la cuestión Malvinas dentro de la Armada entre 1900 y 1945. Y en base a ese trabajo, a ese estudio, observaba que en los primeros 30 años Malvinas prácticamente no es una cuestión a considerar dentro de los estudios navales. Es decir, la propia oficialidad de la Armada está más preocupada en otras cuestiones. Pero yendo a la pregunta en estos informes Malvinas no aparece, no figura, y la hipótesis con Reino Unido, la hipótesis de conflicto es lejana y prácticamente inexistente en este y otros estudios. ¿Por qué? Sería la respuesta. Bueno, cuando uno ya lee trabajos de oficiales argentinos, por ejemplo, bueno, muy conocidos, ¿no? Segundo Rosa Storni, García Mansilla, Santiago Albarracín y otros oficiales navales que han producido documentación, que han escrito trabajos y nosotros podemos conocer la voz de ellos, entienden que Gran Bretaña en estos primeros 20-30 años del siglo XX es una nación amiga, entienden que no tiene, digamos, no es fructífero para la Argentina entrar en ese tipo de debate por la cuestión Malvinas, por la relación económica con Gran Bretaña, sería totalmente perjudicial para las relaciones económicas argentinas. Y lo que sí muchos esperan, de hecho Segundo Storni lo marca en su libro, Intereses Marítimos Argentinos, que es una conferencia en 1916, que espera que eventualmente Gran Bretaña, como nación amiga, devuelva las islas. Es decir, lo que se comenta es eso. Entonces, en los informes de hipótesis reales, factibles, lo más probable es más probable para la Armada Argentina un conflicto con Chile o un conflicto con una fuerza invasora de nación, de cualquier tipo de nación que un enfrentamiento real con Gran Bretaña. Eso cambia en los 40. En los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, ya Malvinas tiene otro sentido y en estudios de mediados de los 30 y los 40 ya Gran Bretaña sí aparece como una rival. De hecho hay muchos estudios que hace el Estado Mayor de la Armada sobre qué elementos, qué componentes existen para defender las islas, y ya se empiezan a analizar vías posibles. Bueno, ahí el coronel de la Fontana también tiene un trabajo sobre el trabajo de un oficial de la Armada, Villanueva, sobre un plan de operaciones combinadas que también responde a intereses de esa época. Entonces, resumiendo, la respuesta es, no se observa a Gran Bretaña como un rival, es decir, preocupa más Chile y Brasil, pero eso cambia rápidamente, y cambia sobre todo por que Malvinas ya en los 40 tiene otro tenor mucho más estratégico que principios del siglo XX, y digamos es interesante también el desarrollo a largo plazo de cómo cambia el factor estratégico de las islas. Ese también yo creo que es una investigación que es necesaria. Volviendo también un poco a la cuestión Malvinas, es cómo muta la apreciación estratégica, digamos, o la visión de las islas en el tiempo. Es decir, Malvinas no fue siempre observada de la misma manera, no fue siempre un territorio usurpado a recuperar, no siempre se tuvo esa mirada, y tampoco, digamos, ha cambiado mucho la apreciación o la importancia de las islas, más allá del territorio usurpado, ¿no? Es decir, es muy interesante también, o sería interesante hacer ese estudio, porque también nos respondería muchas dudas o muchas preguntas a nosotros como nación de Malvinas en el largo plazo, la cuestión Malvinas en el largo plazo más allá de la guerra, ¿no? Bueno, espero haber respondido en algo la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le dejamos a Susana, después al señor y al capitán. A Susana. No sé si el tema de las posibles soluciones planteadas por la Armada, las limitadas a la Armada por una cuestión de delimitación del problema a estudiar, o si efectivamente se estaba pensando como una única fuerza para responder. Y eso me parece también que es interesante, ¿no? Sí. Como que está todo planteado como si fueran únicos y no están pensando en un sentido de Conjunto, sí, excelente también pregunta, gracias.
Los informes de la Armada contemplan las operaciones combinadas, sobre todo después de las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial. La cuestión es que, por lo menos para el Estado Mayor, siempre hablando desde la fuente, la Armada es percibida como la primera línea de defensa. La Armada es la que facilitaría el transporte de tropas a puntos estratégicos, es la que defendería el Río de la Plata de un bloqueo que sería el peor escenario posible, y la que garantizaría dominio marítimo en este conflicto. Y evitaría que fuerzas invasoras tomaran posesión, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia. Entonces, la importancia va por ese lado, ¿no? De que es la primera línea de batalla. Y si esa primera línea de batalla es destruida, son muy precarias las condiciones de un enfrentamiento, son muy complejas. Ahora, ¿qué dicen los estudios a nivel combinado? Bueno, se contempla que la Armada, luego de destruir, por ejemplo, la Armada brasileña, para poner ese caso, transportaría elementos argentinos a distintos puntos del Brasil de forma rápida. Y para agregar un poco de información, se sabe que Brasil tiene una gran cantidad de elementos militares, es decir, las fuerzas terrestres eran muy numerosas, pero a Brasil le llevaría mucho tiempo movilizarlas, porque las líneas ferroviarias del Brasil eran muy deficientes, eran anticuadas. Argentina debería aprovechar esa condición para transportar rápidamente elementos, digamos, de forma de un golpe de mano. Entonces sí está contemplado la operación combinada, pero se considera que la Armada, digamos, al ser esa primera línea de defensa, si no se impone esa victoria resolutiva, son muy precarias, o digamos muy bajas las condiciones de éxito, dependiendo solamente del componente terrestre, ¿no? Y el componente aéreo, por supuesto, en esta época está totalmente, digamos, absorbido por el ejército o armada, entonces prácticamente no se contempla la guerra aérea como algo per se, ¿no? Sino simplemente embebido en marina o ejército. Gracias, espero haber respondido. Bueno, caballero, si quiere usted nos dice su nombre, pero luego diciendo Susana, mi capitán, su nombre. Sí, mi nombre es Garabello Castellanos y bueno, la pregunta va para el tema de lenguajes extranjeros, los expertos. Evidentemente en los conflictos mundiales se utilizó a nivel social el lenguaje extranjero para socializar, más allá de otro tipo de tareas tácticas. ¿Se ha contemplado el tema masivo de uso de lenguajes extranjeros por razones de recuperación de material, equipos y utilización de unidades terrestres, navales y aéreas de otras potencias? Porque es un tema, si se captura material, no se conoce el idioma, no se lo sabe operar. Gracias por la pregunta. Como les dije al principio, esta línea de investigación muestra que las lenguas extranjeras fueron siempre importantes y siempre estuvieron ocultas. Esto surge, los estudios comienzan a partir del año 2011, cuando en realidad se realiza un congreso mundial en el Museo de Londres que congrega antropólogos, lingüistas, profesores de distintas lenguas extranjeras, sociólogos, y ahí se comienza a estudiar, a partir de ahí recién se comienza a estudiar los distintos conflictos. Y se comienza a estudiar a partir de la Primera Guerra Mundial. Los idiomas extranjeros tienen una gran importancia. Este trabajo se nutre básicamente sobre lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también hemos realizado investigación relacionada con lo que deja el lenguaje en otras situaciones. Por ejemplo, qué pasó con el contacto cultural entre las tropas americanas en Afganistán, qué pasó con el contacto cultural América en Irak, en Kuwait, inclusive Malvinas. Hay una cuestión de Malvinas. Nosotros hablábamos recién de la forma peyorativa que se referían los aliados a los alemanes, que decían Kraut. Malvinas también fue un poco de eso, de distintas palabras que se acuñaron y que por supuesto después trascendieron términos que eran de la jerga castrense, después pasan a ser utilizados en la jerga en inglés general, digamos. Hay estudios relacionados con la recuperación de material. Hay un estudio muy importante del Centro Cultural de Idiomas Extranjeros de Estados Unidos que habla sobre la recuperación de material en Irak y particularmente en Afganistán, donde
tuvieron un contacto y un shock, digamos, muy fuerte, principalmente por la lengua y por la situación bélica que tuvieron que vivir. Ese trabajo no está analizado por nosotros, pero sé que hay, y bueno, lo vamos a abordar para futuro porque no tan solo es de lo social, como pudimos ver acá en la primera etapa, en la segunda parte fue medio imperativo, pero en el segundo caso nosotros mostramos, el idioma más que nada estaba, se lo trata de mostrar como el enemigo que ya estaba sometido. Eran un imperialismo lingüístico, por así decirlo, en el cual la dominancia era del inglés. Pero en otras situaciones que hemos llegado a leer pero no está analizada, en el caso de Afganistán particularmente, sí hay situaciones porque ahí confronta otra línea no de investigación, sino otro idioma, que por supuesto eran el lenguaje trivial de los afganos. Así que sí hay una línea, pero nosotros en ese caso todavía no lo investigamos. Gracias. Y capitán. Para Sergio Castillo, sobre el proyecto de investigación sobre las lenguas en conflictos. Quiero referirme a Malvinas. Si ustedes han contemplado, contemplan, o se hará, o lo menciono, la presencia de dos cuestiones que a mí me llamaron la atención en la guerra y en el último viaje que hice en febrero de este año. En la guerra es la presencia del idioma guaraní a partir de naturales del Lena, que tenía un uso bastante extendido entre los soldados, entre algunos cuadros, y eventualmente en algún tipo de comunicación entre elementos de combate. El segundo, también de aquella época, es el uso de alguna jerga de lunfardo para diferenciarse las tropas argentinas de británicos, o mejor dicho, de castizos al servicio del ejército británico, con un castellano muy argentinizado, y eso generaba un conflicto en esto del espía o del quinta columna, que se utilizó lenguaje de lunfardo para diferenciar personas. Y lo que me llamó la atención en febrero cuando viajé es, que por supuesto en la guerra no lo había tenido oportunidad de ver, es la influencia del castellano que tuvo en las islas, los asentamientos de Vernet y anteriores, ya que en el interior de las islas, sobre todo, se encuentran palabras castizas como estancia, como corral, en la jerga de los isleños como pucha, palenque, che y ese tipo de cosas. Gracias por la pregunta, Héctor. Todo contacto cultural, todo conflicto trae un contacto. Lo que vos estás proponiendo es algo que se va a analizar en el trabajo que va a comenzar con este proyecto UNDEFI 2021, pero que fue aprobado recién ahora. Sí, se va a analizar esa perspectiva. No tan solo Malvinas, si tomamos desde el imperialismo británico, eso lo que vos decías, esas palabras castizas, la lingüística son préstamos que se adquieren justamente por este contacto. Desde el contacto con las tropas británicas durante el imperialismo en la India se toma la palabra baranda, desde el contacto con la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial se crean neologismos que luego son usados. Es interesante lo que decís porque con España, de época de la colonia, se toma la palabra siesta, patio, que todavía se sigue usando en el inglés tanto británico más que nada que el americano. Pero es interesante lo que voy a decir porque, por ejemplo, un término que se acuñó, pero estaba un vocativo en realidad, que no estaba en boga, pero se acuña después de Malvinas, que es la palabra argy. Argy es la forma peyorativa que usaban los ingleses para referirse a las tropas argentinas. Si bien existía, no estaba en difusión. Pero después del hundimiento de Belgrano, no lo puse en la placa para no atosigar la placa y no tener una contaminación visual, pero es importante lo que publica The Sun. The Sun es un diario amarillo, por así decir, la prensa británica, y The Sun publica cuando el Belgrano es hundido, ellos ponen gotcha, DRG. Entonces, es interesante analizar eso porque realmente se refieren, got es got you, que sería gotcha, y es como decir te tenemos, argentino, gochi, argi.
O sea, eso se difunde, la comunidad lo toma y después, peyorativamente, se comienza a referirse a la comunidad argentina como Argy. Pero lo que vos me decís, por supuesto, eso va a ser analizado porque tanto el contacto cultural que hubo anterior al conflicto con la comunidad local en Malvinas, es indudable que hayan préstamos que fueron adquiridos. Y desde la parte desde el punto de vista del idioma inglés, las tropas, los marines británicos, por ejemplo, ellos acuñaron un término, sabían de Malvinas, pero no sabían con qué se iban a confrontar en cuanto al terreno en sí, un terreno fangoso, de turbas. Entonces, cualquiera que estudió inglés sabe que marchar es march, se usa march también para el término militar, pero ellos acuñan un término que se llama yomp. Y yomp es marchar con equipo forzado, porque para ellos marchar en Malvinas realmente era forzado, era todo un desafío. Hay una bandera que el coronel, una foto que es la foto final de Lawrence Freeman, esa foto que va al final con la bandera flameando, que va con la bandera británica, se ve en la mochila. Ese es un caso muy interesante porque el que lleva la bandera es un cabo, y era un cabo carpintero. Tuve la suerte, sin ser autorreferencial, cuando estuve en la agregaduría, y porque se llevaban ciertos años después del conflicto de Malvinas, esta persona le hicieron una entrevista. Ese cabo se llama Robinson, y él o sea, el ícono de toda foto que hay del conflicto de Malvinas es esa foto que él va marchando. Entonces después se fue de baja, con toda su experiencia de Malvinas, pero todo ese contacto que hay, él decía, inclusive hablaba sobre esta marcha que tenían que hacer forzada, que en realidad se desplazaban en el terreno, pero era un terreno muy fangoso y por eso acuñan este término que se llama yomp. Pero sí, está contemplado ese tema de analizar todos los préstamos que tanto neologismos que en español o en inglés fueron acuñados por ambos. Lo que vos me decís del tema de los guaraníes es muy interesante y eso seguramente va a salir cuando comencemos a trabajar en este proyecto y comencemos a trabajar con las entrevistas de los focos grupales, porque ahí vamos a ver qué realmente hubo. Por ahora me hubiese gustado realmente contarles el análisis del primer conflicto, los casos que mostramos, y como tercer caso decir Malvinas pasó esto, pero bueno, el proyecto recién comienza, así que vamos a trabajar en eso. Gracias, rector. Bueno, una pregunta más si tenemos tiempo y si no, ya vamos cerrando. ¿Alguna pregunta más? Vamos cerrando entonces. Como palabras finales, ya que me tocó estar a cargo del panel, solamente decir lo interesante que fue relacionar los tres temas y llevándolo a lo que sé que va a pasar más tarde, como para relacionarlo con lo que se viene. Entre otros temas que están pensados es hasta el título de la ponencia o de la exposición que va a hacer el capitán veterano de guerra de Malvinas, Héctor Tesey, que va a hablar de Malvinas, como que no va a faltar mucho para que se la considere la primera guerra por la Antártida. Y la conclusión que a mí se me ocurría, como para cerrar este lindo panel que tuvimos la suerte de integrar, y si alguno quiere agregarle un poquito me dice, si no lo cerramos porque ya veo acá que queremos cerrar, pero es esto. Hace 41 años, y mucho lo dice lo que venimos leyendo de la versión oficial de los británicos, y también vemos de toda esa bibliografía que hay sobre Malvinas, y lo escuchaba recién Agustín decir, lo que también estudiando conocemos y decimos, pero sí, parece que no interesó tanto las Malvinas hasta 1982. A los ingleses tampoco les estaba interesando, y es en 1982 lo que a mí me dice, cambió tanto el mundo, tanto cambió el mundo, que hoy podemos empezar a pensar que, esta no va a faltar mucho para que sea la primera guerra por la Antártida. Cambió tanto el mundo que Inglaterra en su momento hasta decía, esas islas, ¿dónde están? ¿Qué hacemos? Todavía estábamos saliendo del colonialismo que había ordenado la ONU de alguna forma cuando se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad los ingleses de por sí no tenían muchos mayores intereses, salvo el hecho de reforzar la posición del gobierno británico o de no seguir perdiendo. No es que le quiera hacer propaganda a The Crown, pero vale la pena ver esa serie para conocer cómo venía cayendo la figura del imperio británico, y lo mantuvo y lo sostuvo la reina Isabel todos estos años que le tocó ser reina. Pero lo que le sirvió Malvinas
a la derrota para nosotros, pero la victoria para ellos, para sostener esto, en ese momento no estaban viendo lo que después de la guerra se empieza a ver y todo lo que hay al respecto, por ejemplo, de conocer que si uno mira la producción en bruto per cápita que tiene por la cantidad de habitantes Malvinas alrededor de la producción que, llámese, por lo que recién después de la guerra se empezó a ver, la riqueza hipícola que hay alrededor de Malvinas o la riqueza de la plataforma submarina o las proyecciones. Así que se me hace que le dejo picando este cierre a lo que va a ser en el futuro la exposición de Capitán TC. Me toca a mí también, creo, entregar los diplomas, me dijeron, así que vamos a hacer lo propio con el doctor Agustín Desiderato. Muchas gracias, Agustín. Muy amable. Licenciada María Azucena Costa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.